Hola, muy buenas, José María. Hola, ¿qué tal, Nuria? ¿Qué pasa? Hola, muy buenas, José María. Hola, ¿qué tal, Nuria? ¿Qué pasa? Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Esta mañana han salido las notas de la publicación en el BOE ya, definitiva Sí, de los funcionarios, así que contento, ya bastante estás en contento. esa lista definitiva de aprobados y ya, Ya bueno, al principio de ahí no me mueve, eso es, ya lo ya tienes me quedo ahí. asegurado. Eso es. Muy bien, muy Bueno, bien. pues José María es una de las personas que, aparte de que se han preparado con Simplifica tus Opos, pues es miembro del equipo. Es la persona pues, que está atendiendo muchas veces el correo, que está atendiendo a vuestras consultas también telefónicas. Así que, bueno, pues así también le ponéis cara, porque siempre es como la cara que está detrás de mucho trabajo de fondo, también de la preparación de materiales que hay en Simplifica tus Opos. Entonces, bueno, pues que sepáis que José María también forma parte del equipo. Y Al bueno, fin me José, ven, ¿el qué? Perdona. al fin me ven, que siempre me preguntaban, ¿tú sale algún vídeo? No sé qué. Claro, por eso que ya le pongáis cara, que ya sepáis que también está detrás de mucho trabajo que hay también de fondo, ¿no? Y bueno, pues José María, como decía, está en la lista de aprobados. Vamos a empezar, como siempre hacemos, José María, la entrevista un poquito pues por el final, adelantando las notas que has sacado. Y bueno, pues dinos. Pues yo en la primera parte tuve 50 netas Sí. y en la segunda parte tuve 16 Vale, netas. O sea, vale. 17 aciertos y 3 fallos. Vale, o sea que son, la primera parte son 50 sobre 70 para la gente que igual está Sí. todavía que no sabe mucho cómo es esto, ¿no? Pues 50 sobre 70 y la segunda parte 16 sobre 20. Vale, fenomenal. Y bueno, y lo dicho, estás en esa lista de aprobados y bueno, pues formas parte ahora del equipo. Vamos a empezar desde el principio, ahora mismo, ¿no? Ya, cómo empezaste a tomar esa decisión de opositar para administrativo. Cuéntanos un poco. A ver, es que yo soy carne de opositor, entonces yo soy químico, Sí. ¿vale? Entonces yo cuando terminé química me metí del tirón a hacer el kit, ¿vale? Entonces, un segundo, El perdón. KIR, que es el Entonces yo, químico interno residente. es como el MIR, es como el MIR, pero para químicos. Sí. Entonces yo estuve 3 años ahí. El primer año obviamente me salió mal porque es una preparación muy dura, entonces en un año muy difícil eso. El segundo año me quedé a 4 o 5 aciertos. Ujú. Y el tercer año ya hicieron un cambio, pasaban de 20 plazas a 14. Entonces ya dije, bueno, este va a ser el último intento porque eso salió en septiembre y Sí. eran 3 meses más. Y digo, bueno, para 3 meses más estudio. Y en esa fecha, si no me equivoco, ese último año ya empezó mi hermano a prepararse las oposiciones. Y él estaba diciéndome, prepárate esto, que son mucho más factibles, que son mucho más asequibles el examen, que son muchas más plazas. Y yo empezó ahí a meterme en la idea en la cabeza, mi hermano. Ujú. Entonces, claro, yo tuve el examen, el último examen del KIR, si no me equivoco, fue en febrero del 2020. Ya es que me bailan las fechas un poco. Sí. Y mi hermano tuvo el último examen, el segundo, por esa fecha, fue antes de que pegase el petardazo el COVID. Entonces, yo empecé a estudiar las oposiciones con el COVID, Ujú. porque yo tuve el segundo examen, o sea, el primer examen del KIR, Sí. lo suspendí y mi hermano aprobó, entonces ya mi hermano empezó a meterme todavía más eso en la cabeza y yo empecé ya a prepararme la administrativa. Ujú. Y ese año estuve bastante, bueno, estuve a tope con la administrativo y en diciembre, enero del 2000, o sea, en enero del 21 Sí. salió una plaza o sea, salió una oferta de químico de aduanas, que es lo que me gusta, lo que yo querría. Y me Sí. presenté en junio por ahí del 21 a preparármela, o sea, al examen. Sí. Y fui sin estudiarla. Ujú. Entonces, cuando yo me presenté al examen ese, resulta que lo aprobé. Entonces ya el último año, en el 21, estuve compaginándolo administrativo con químico de aduanas. Sí. Pero entonces yo estaba en la preparación un año y medio Ujú. para prepararme la Preparándote oposición. para administrativo, te refieres, ¿no, José María? Claro, claro. Yo empecé el año del COVID, Sí. o sea, todo el 2020 casi, y Ujú. en el 21 también lo empecé a compaginar con la de químico de aduanas. Wow. Entonces, y claro, ya el químico de aduanas, el último examen lo tuve el 27 de noviembre y del 27 de noviembre al de febrero ya tope con administrativo. Claro. ¿Y químico de aduanas, qué pasa? Que al final el examen no salió bien y No, es que fueron 3 fechas, ¿sabes? Entonces, yo estuve
es que a lo mejor es un poco raro de explicar, pero yo empecé en 2020, cuando terminó el examen, a prepararme administrativo. Al final ya en el 21 salió lo de las aduanas y como yo me presenté a ese examen y por probar y aprobé, ya me empecé como un poco a dispersar. Sí. Y entonces eso de químico de aduanas eran 3 exámenes. Aprobé el primero casi sin querer, el segundo fue en septiembre y el tercero fue en noviembre. Entonces, sobre todo en esos 2 últimos exámenes me centré mucho más en aduanas, casi que dejé de lado un poco administrativo el último año. Claro. Y luego ya me metí con administrativo y he entrado por los pelos, realmente, vamos. He entrado por 2 o 3 preguntas en la primera parte. Bueno, pero claro, es que estar compatibilizando las oposiciones de administrativo con químico de aduanas, que imagino que no será fácil tampoco, esas oposiciones, tela, ¿no? A ver, también yo tenía suerte en la de químico de aduanas, el primer examen era la mitad de la parte de temas de administrativo, las cortes generales, situaciones administrativas, entonces yo tenía ya muchísima ventaja ahí. Claro, claro. Y también tenía todavía mucho en la cabeza del KIT. Son 3 años de estudiando el KIT, que es un nivelazo A1, que es muy alto, entonces yo tenía una muy buena base. Por eso me salió el primer examen también casi sin querer. Claro. No porque yo sea muy listo, sino porque tenía un buen nivel ya. Entonces luego, cuando ya salió la primera nota, que vi que quedé el 4º o el 5º, digo, joder, a ver si me voy a sacar esta. Y porque a mí me gusta la química, yo soy químico, entonces yo ya me centré en lo otro. Yo hay una posibilidad y ya como que me dispersé un poco de lo de administrativo. Sí, que luego administrativo, bueno, también hay que decir para las personas que nos estén viendo y que igual no lo sepan todavía, es José María García, es el hermano de Miguel, que es el creador de Simplifica tus opos, y como él dice, ¿no? Pues claro, que tú estás con química, que realmente es lo que te motiva, pero tienes a tu hermano que se ha sacado las oposiciones de administrativo, que tiene Simplifica tus opos, que tienes todo el material pues súper fresco de tu hermano, y bueno, pues eso ya a ti te va haciendo girar, ¿no? Poco a poco la atención hacia administrativo, pensar que realmente igual es más factible entrar por ahí y luego acabar opositando. Claro, a mí una de las cosas que me decidieron del todo a presentarme administrativo fue que yo veía también que otra posibilidad de entrar en el mundo de las OPIs, organismos públicos de investigación, eran promoción interna. Entonces, cuando yo vi que por promoción interna yo puedo ascender a escala superior de organismo, técnico de investigador, a los 2 años de un cuerpo C1 tú puedes promocionar. Entonces, cuando yo vi eso y vi que era un examen factible, una cosa que tú podías entrar, digo, coño, machacas aquí, te consigues ya lo que es el funcionariado, la estabilidad y todo, y luego ya entras a lo que quieras y te puedes mover. Claro, eso es lo bueno de las oposiciones en general del Estado, ¿no? Que tú entras al principio pues quizás por la vía más fácil, más accesible y de ahí ya luego te vas moviendo hacia donde pues estén tus intereses, ¿no? Está claro. Claro. Sí. Entonces yo ahora obviamente contento con el tema de lo que implica ser funcionario, pero sé también que en la cabeza tengo en la cabeza yo voy a poder moverme, yo voy a poder meterme en departamentos, en 1000 historias que me gusten más que a lo mejor el puesto que vaya a entrar ahora al principio. Claro, sí, es una vía de acceso y de ahí, pues en 2 años, poder promocionar algo que realmente esté conectado con tu formación, con tus intereses, está claro. Sí. Bueno, y claro, tú, en tu caso es todo distinto, José María, porque tú ya tenías a tu hermano, ya imagino que Miguel, cuando tú empezaste a prepararte, ya tenía materiales que te podía dejar, porque él ya había pasado esa preparación. Entonces, ¿cómo empiezas, no? ¿Cómo es tu...? Claro, yo tenía mucha ventaja, yo tenía muchísimo, o sea, partía de cero, sí, pero yo cuando cogía un temario, mi hermano me decía, oye, esto, y esto te lo estudias, esto también, pero con menos, y esto casi te lo puedes olvidar. Entonces, lo que se tiene ahora es Simplifica tus opos, que es el material tan estructurado. Yo ya sabía lo que tenía que estudiar, entonces yo por eso a mí el tiempo me rentaba mucho más. Claro. Yo por eso he ido también, o sea, en tan poco tiempo y pudiendo con el tema de químico de aduanas, porque yo tenía a mi hermano todo el rato al lado. Sí, tenías al preparador en casa, vamos, es que... No, el preparador personal totalmente, no. Sin él no hubiese conseguido nada, seguro. Total. Entonces, claro, empiezas con el material que te deja tu hermano y al principio, pues bueno, imagino que eso, con esa... Al principio la primera vuelta fue un infierno. Porque yo pasabas de estudiar cosas de química, reacciones, fórmulas, a la 39, el artículo. Y claro, la primera vuelta es entre el cambio ese que es tan bestial
que luego te pones a mirarte artículos y realmente tú no sabes por dónde te van a ir los tiros, no sabes qué te van a preguntar. Sí. Te estás viendo 1000 millones de artículos, de procedimientos, de que si el recurso de alzada es potestativo, no sé qué, no sé cuántos, 1000 historias. Entonces digo, esto es un infierno, esto no es tan fácil como me lo hayan pintado. O sea, tan fácil, tan asequible. Sí. Pero luego ya la primera vuelta fue lo peor porque mi hermano todavía no tenía ahí el temario o prácticamente había empezado con el tema de simplifica tus ojos. Entonces yo tenía su anterior temario con el que él había estudiado. Y claro, no tenía el pedazo de material que simplifica tus ojos, que está un material súper trabajado y esquematizado. Y entre eso y que era la primera vuelta, para mí la primera vuelta fue lo peor. Cuando yo ya empecé a hacer exámenes y empezaba ya a ver cómo es la mecánica de las preguntas, qué es lo que te preguntan, que te ayuda luego muchísimo a la hora de estudiar, Sí. ya empiezas a hacer exámenes, una cosa más dinámica y te cambia un poco el tipo. Obviamente los primeros exámenes fueron un desastre, pero ya empiezas luego, ya empiezas un poco el pique de me he tenido 25 aciertos por parte de una cifra. Ya tengo 30, ahora 35, ya empiezas a coger nivel. Sí, Pero la primera vuelta, vamos, los primeros meses fue una tortura. Porque además se juntaba con el COVID, que no podía salir ni nada, entonces era estudiar, estudiar y estudiar. Claro, en esa situación que, bueno, que por una parte para el estudio puede ser medio favorable, porque como no hay planes que hacer, porque nadie está en la calle. O estudiabas, no tenía otra cosa. Claro, pero sí es verdad que, bueno, que la situación un poco que había en el ambiente, pues era una situación de miedo, ¿no? De incertidumbre, entonces eso también a veces puede ser negativo para el estudio. Claro. Y José María, ¿te acuerdas esa primera vuelta aproximadamente en cuántos meses la hiciste? ¿Aproximados? Pues yo empezaría en febrero y yo creo que 5 meses o por ahí, 4 o 5 meses pueden ser. Muy bien. La verdad es que no me acuerdo muy bien, porque yo creo que ya en verano yo creo que ya estaba con la segunda vuelta. Bueno, no, en verano yo ya, no sé si en verano estaba con la segunda vuelta. Vale, sí. En verano ya estaba por ahí con la segunda vuelta. Más o menos eso, 4 o 5 meses, la primera vuelta. Claro, en tu caso era simplemente con material escrito. Tú no mirabas los vídeos de Miguel porque imagino que todavía los estaría desarrollando, ¿no? Los vídeos. Claro. O sea, yo estuve ayer pensándolo, digo, mi hermano, ¿cuándo empezó a sacar el temario? Yo no me acuerdo, pero claro, la primera vuelta yo creo que la tiente era con el otro tema, con el temario que tenía mi hermano, no con Simplifica, yo ya no me acuerdo. Pero claro, yo di la primera vuelta, que fue lo que fue, una tortura un poco, pero teniendo esa base ya, cuando mi hermano sacó el temario y los vídeos explicativos, fue como una aceleración de la leche, de nivel, de focalizar en los conceptos importantes, afianzar los contenidos y me sirvió muchísimo. Sí. Me sirvió muchísimo. Sí, da una sensación un poco de refresco mental, ¿no? El hecho de que haya contenidos en vídeo, contenidos escritos, porque solamente con los PDFs o con lo que tuvieras que te pasó tu hermano escrito y en una primera vuelta encima, eso puede ser un poco cuesta. Claro, y que aunque mi hermano ya tuviese el material bastante filtrado, había temas que tú pasabas de 70 páginas a 20, a lo mejor de simplificar tus ojos. Claro. Y vas al grano y luego veas los exámenes y dices, joder, es que preguntan esto y esto. No me hacen falta, hay 35 páginas del otro temario que me sobran, que no valen para nada. Sí. Y luego te da simplifica, que va al grano. Totalmente, es muy enfocado. Te economiza muchísimo el esfuerzo. Sí, es así. Entonces son una pedazo de ventaja. Sí. ¿Y cuántas horas más o menos dedicabas al estudio? Porque tú venías, imagino, de una dinámica de estudio ya muy fuerte con el KIR. Claro, yo no tuve problema en adaptarme a pegar. Las 7 horas al día prácticamente eran negociables. Claro. O sea, yo me levantaba temprano, a las 8 por ahí me pondría a estudiar, hasta la 1 o lo que sea, y luego a las 3 y pico otra vez hasta las tantas. Fíjate. Sí, claro, ya es que tú ya no necesitabas hacer el esfuerzo de iniciar. Claro. O sea, yo al principio, obviamente, claro, como empezó con el tema del COVID, le dedicaba todo el día. Claro. Ya luego cuando lo empezaron a dejar salir un poco, pues ya sí que lo compaginaba un poco como a salir a la 1 a correr o hacer un tipo de ejercicio físico. Pero cuando no podíamos salir de casa, es que era todo el día ahí encerrado. Sí. O sea, sí, es así, porque tú tampoco compatibilizabas con ningún trabajo, ¿no? Ni tenías... No, yo estaba también, creo que mi hermano hizo también un vídeo, que tenía la suerte de poder estar estudiando todo el día. Claro. Que gracias a nuestros padres que nos ayudaban y eso, pues tenías todo el día para estudiar.
que es Claro. otra pedazo de ayuda y otra gran ventaja, claro. Sí, sí que lo es. Está claro que las personas que tienen que estar con, pues eso, con sus hijos o que tienen a Claro, los padres mayores y tienen que estar cuidándolos, al final hay un desgaste de fondo, ¿no? Bueno, que hay personas increíbles, ¿no? Que tienen un mérito impresionante y que se acaban sacando las oposiciones a pesar de tener muchos frentes abiertos en su vida. Pero es verdad que las personas que nos podemos centrar solamente en las oposiciones, pues ahí hay una ventaja impresionante, ¿no? De poder eso, estar focalizado desde primera hora de la mañana, ¿no? sí. Y bueno, pues era eso, tú te dividías el día, dices que estudiabas por las mañanas y estudiabas por las tardes. ¿Hacías algo distinto? Por ejemplo, decías, bueno, pues por las mañanas meto las cosas que más me cuestan y por la tarde intento hacer repasos o exámenes oficiales. ¿Cómo lo No, no. hacías? La primera vuelta fue estudiar, 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 avanzar en todos los temas y si a la tarde estaba cansado, pues a lo mejor salía un momento al jardín, pero Ujú. vamos, 5 minutos a que me diese el aire Claro, y claro, volvía. claro. Ya sí que cuando empezaba con los exámenes, sí que hacía los exámenes al final, por la tarde, a las 7 o a las 6 y pico, cuando estaba ya más cansados. Sí. Como es una cosa más dinámica y que no requiere a lo mejor tantísima concentración o frescura para coger conceptos, Ujú. sí que hacía los exámenes siempre por la tarde. Claro, claro. Y yo creo que empezaba a hacer exámenes, cuando empecé a hacer exámenes en la segunda vuelta, los haría cada 2, 3 días de un examen. Ah, muy bien. A partir de la Sí, segunda vuelta. sí, a partir de la segunda vuelta yo empecé a hacer exámenes. Ujú. Muy bien. Porque lo que decía mi hermano es que te ayuda mucho luego a saber cómo se tienen que estudiar las cosas. Y aparte de eso, es casi un material de estudio, en el sentido de cuando tú fallas 3 veces la pregunta de en cuánto tiempo se considera rechazada una notificación, 10 días. Sí, Cuando la fallas 3 veces se te queda. total. Es así. Se quedan como pequeñas alarmas, ¿no? Cuando haces los Claro, exámenes claro. oficiales y fallas, ya se te encienden alarmas con determinadas preguntas o cosas que ya de tanto ver que has fallado ahí es como cuidado, cuidado. Y ese cuidado hace que se fije mejor el dato en la memoria, es Y curioso. cuando después lo vas a ver en el tema, Sí, dices, vale, esto es lo que fallé ayer eso. en el examen. Y ya, eso ya se te queda en la cabeza. Y eso ya no lo fallas más. Eso es verdad, es verdad. Vale, pues genial saber eso, datos concretos para la gente que nos está viendo. Pues José María, por ejemplo, empezó la primera vuelta que le resultó especialmente dura, hemos dicho 4 o 5 meses, estudiando una media de 7 horas al día, solamente en ese momento con el material escrito, porque no estaban todavía los vídeos, y empezó a meter los exámenes oficiales a partir de la segunda vuelta, ¿no? Con una Sí. frecuencia de 2 o 3 veces por semana. Y luego en la segunda vuelta ya estaban los vídeos, o en la tercera, imagino, Y en empezarías la a meter segunda los vuelta yo, vídeos. claro, yo creo que en la segunda vuelta sí estaban ciertos contenidos y estaba todo el rato diciéndole a mi hermano, ¿cuándo vas a sacar el siguiente módulo? Que Claro, quiero ver el vídeo tal. Porque claro, ayudaba muchísimo, ayudaba muchísimo. mucho. Pero yo sí, es que tendría que haberle preguntado a mi hermano cuando empezó a sacar los contenidos, pero en la segunda vuelta yo ya tenía tema de, como yo y todo el mundo teníamos ya tema de simplificar. Sí, es que los vídeos, para la gente que todavía no esté familiarizada con el material de Simplifica, los vídeos son explicativos de los temas que tenemos que estudiar, ¿no? Y ver esos vídeos, sobre todo en momentos de cansancio o para las personas pues, que no estamos familiarizadas igual con el mundo jurídico, que no venimos de derecho, pues ayuda mucho a clarificar conceptos, ¿no? O sea que los vídeos son de gran Sí, ayuda. Sí, 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 sí. sí, totalmente. ¿No? Sí. Y a nivel psicológico, José María, ¿cómo llevaste todo el proceso? Porque claro, tú te veías de repente opositando con mucha fuerza en el sentido de que ya llevabas esa dinámica de estudio, pero es verdad que estabas opositando para algo que de entrada pues tampoco era tu vocación, ¿no? Entonces, ¿cómo llevaste el proceso a nivel psicológico, a nivel de ánimos? Al principio regular, porque es sobre todo por el tema de que dejas de lado una cosa que le has dedicado 3 años. Claro, O claro. sea, al dejar el KIC, que le ha dedicado tantísimo tiempo, tantas horas, que es, o sea, 3 años, es una barbaridad. Sí, Y pasarte a una cosa que no tiene nada que ver, es como renunciar un poco a decir, joder, es que yo quería terminar en química, pero luego ya cuando te das cuenta que puedes entrar y puedes ya moverte y a ciertos departamentos, eso también te motiva. sí, Pero al principio un poco jodido. Por eso, por dejar una cosa que te gustaba mucho, que te quedaste tan cerca, cuesta mucho dejarlo, ¿sabes? sí. Pero ya lo veía que decía, es que no, es que son 14 plazas a nivel nacional, es una locura. Es que esto le Entonces, puede estar pasando a mucha gente, por eso te lo pregunto, ¿no? Mucha gente que lleva igual o sea, años intentando una oposición, ve que no se la saca. es una locura. Y se piensa, lo voy a dejar ahora después de 2 años y luego me pasó a mí el último año y otro año, pero pasaría el último año, pasaron de 20 plazas a 14.
y digo, esto es una locura, es muy difícil. Sí, sí, sí. Muy difícil. Ya cuando me pasa al otro lado, al principio costaba mucho por todo, por el cambio de dinámica, por dejar una cosa que es tu campo. Pero bueno, no sé, siempre he tenido muy claro que el tema de las oposiciones es una cosa muy buena. O sea, ser funcionario, que luego tú escuchas por ahí casos de gente que está hasta las narices del sector privado, que lo están explotando, que no sé qué de horarios, una inestabilidad. Entonces, yo siempre he tenido muy claro eso, de querer ser funcionario, una estabilidad y luego ya empezar a buscar o centrarme más en lo que yo quiera. Sí, totalmente, totalmente. Vale, pues eso, genial que lo comentes porque cada vez entran más personas a Simplifica tus Opos que vienen de otros ámbitos, tanto a nivel Claro. formativo como a nivel profesional, de estar mucho tiempo dándose golpes contra la pared con una oposición y no acabar sacándola y están mirando otras opciones, así que bueno, que sepan que la Administración del Estado es una vía para poder luego moverte y que tú en ese caso pues lo hiciste así y bueno, pues a pesar de que al principio pueda costar un poco cambiar el chip, pero luego en tu caso ha compensado y has podido, pues eso, aprovechar toda esa dinámica de estudio que tenías para meterte en el proceso de lleno, ¿no? Y bueno, ¿cuántas vueltas más o menos, José María, diste al temario? Pues 5 vueltas mínimo. Sí. Pero claro, es que yo alternaba lo de las vueltas, que decía mi hermano, con que yo los temas los tenía en cuartillas que eran así, no sé si se ve. Sí. Sí. Entonces, a lo mejor en una cuartilla sí tenía 2 o 3 temas. Ajá. Entonces, cada 4 o 5 días se hace un repaso de a lo mejor de los 4 primeros temas del bloque 4, que son importantes. Sí. Pues a lo mejor un día, una tarde le dedicaba a esos porque sí que son importantes. O que iba alternando lo que es el sistema de vueltas y de vez en cuando hacía un repaso de ciertos temas que yo pensaba que eran muy importantes. Sí, sí. Pero sí, vamos, básicamente sistema de vueltas. Sistema de vueltas, eso, pero con la idea esa de que vas incluyendo mini repasitos, que está fenomenal. Además, también la idea, lo que tú has dicho de la hoja donde te vas resumiendo. Las cuartillas. Claro. Yo siempre estudio así. Yo siempre, en la universidad, siempre me hacía las cuartillas y me parece una cosa mucho más manejable, que aprovechas como más el papel, aunque al final se te queda todo súper condensado y chiquitito, sí. Pero siempre he estudiado así. Sí, además es un poco engañarse psicológicamente. A mí me pasa por... Claro, tú ves esto y te das poco. Y ahí te caben 3 temas, ¿sabes? Es imposible resumirlo más. Sí, sí. Pero no sé, siempre he estudiado así. Y siempre he estudiado escribiendo. Yo siempre estudio escribiendo. Mira, interesante también. Cuando yo me hacía estos resúmenes en las cuartillas, sí. Veía que se me quedaba muchísimo mejor todo el tema. Cuando yo hice, por ejemplo, el tema de situaciones administrativas, excedencia en el sector público, en otras administraciones y todo eso, por interés particular. Cuando yo me hice ese tema, ese resumen ahí, en la cuartilla, es que se me quedó muchísimo. Claro. Pero claro, cada uno tiene sus técnicas de estudio. Sí, pero está bien que lo digas porque también hay personas que decían, no, Ángel Modesto, ¿no? Que publicamos su entrevista, pues yo escribo, o sea, yo estudio cantando los temas, ¿no? Y en tu caso, pues no, tú los escribes. Sí, yo lo escribo. Y lo repasaba, yo no cantaba, yo no hacía eso. Pero claro, eso cada uno tiene cada maestrillo. Claro, pero que la gente pueda coger ideas y pueda ver que hay distintas formas de estudiar, que igual, porque por ejemplo hay personas que se pueden distraer mucho simplemente intentando repetir las cosas en la cabeza en voz baja, ¿no? En silencio. Y si lo escribes, pues ya estás centrando la atención en lo que estás escribiendo. Claro. Es fácil, sí. Claro, yo creo que a lo mejor me viene bien eso porque no me disperso, yo me disperso muy fácil. Claro. Entonces, claro. Sí. Me concentraba bien con eso. Vale, genial. Bueno, José María, pues ya hemos hablado un poco del sistema más o menos que utilizabas de estudio, ¿no? De lo que hemos visto, pues de que en tu caso sobre todo escribías, ¿no? Para mantener la atención. Y te quería preguntar, tema más odiado durante las oposiciones. Más odiado. o temas, ¿no? A lo mejor los del bloque 2. Fíjate. El bloque 2 no me gustaba. Pues anda que no entraron en el examen. Pues me fastidiaron a mí. Pero el tema del bloque 2, lo de atención en las oficinas, que si la recepción y todo eso, no me gustaba. El tema de contratos nunca me pareció feo. Y lo de gestión financiera no me gusta, o sea, no me gustaba. Dentro de lo que había, no sé, me parecía la diferencia entre generación, incorporación de crédito, no sé,
me parecía como una cosa más dinámica o más atractiva. Sí. Pero el tema de las oficinas no me gustaba. Claro, es que O sea, el bloque 2 es más memorístico, ¿no? Más... Claro, y más que si en la oficina tiene que haber una recepción que no sé qué, no sé, no me gustó. Sí. Pero ¿Y bueno, la ofimática, José María, cómo la llevaste? Porque claro, la ofimática teórica también. claro, la ofimática teórica, ahora que me lo has dicho me he acordado, la ofimática teórica es un callo, bueno. La ofimática, Excel y Word más o menos lo manejaba, pero Access es que no tenía ni idea, yo no había tardado nunca ese programa. Y vamos, menos mal que Manuel Pea hizo los pedazos de vídeos que hizo, Sí, que son la leche. sí. Pero la verdad es que yo creo que en el examen en informática no me salió tan mal. Entonces, por ahí no me puedo quejar tanto. Pero a la hora de estudiarlo sí que era un poco, sobre todo los temas de teoría, lo de la red de internet y todo eso, un poco más peñazo. Pero vamos, qué bien, yo sé. Y que estoy acostumbrado ya a estudiar cosas que no me gustan y era, pues, te fastidias y punto. Y Claro. martillo, pilón y para adelante. Sí, pero por ejemplo, claro, eso, Access, ¿no? Por ejemplo, que decías que no estabas familiarizado. ¿Cómo hacías para estudiarlo? ¿Te veías un vídeo? ¿Cómo era tu proceso para estudiar Yo, Access? yo hacía el estudio prácticamente eran con todos los temas igual. Yo me imprimía el PDF, me lo ponía por delante y me ponía el vídeo. Y lo paraba. Y cuando hacía, a lo mejor, en este caso de que hacía el vídeo Manuel, cuando hacía cualquier mención, lo apuntaba y decía, ojo con esto, que se hace así y no se hace de otra manera. Entonces, yo los vídeos los veía, creo, salvo algunos sueltos, los vi todos una única vez. Pero claro, yo los vídeos los paraba, miraba bien lo que estaba diciendo, hacía anotaciones. Entonces yo los vídeos, había partes que las transcribía al tema, Claro, sí. porque Y ya hacía se te iba anotaciones. quedando. Claro, se me va quedando y luego cuando yo estaba estudiando me acordaba que en el vídeo decían esto, esto y esto y atención a esto, ya sea a lo mejor enlaces o en el tema de procedimiento administrativo. Atención a este procedimiento, no os confundáis con otro. Entonces yo todo ese tipo de cosas paraba el vídeo y lo anotaba. Sí, sí. Porque tenía al final los apuntes súper escritos, vamos, en los márgenes. Es que es muy importante, ¿no? Porque hay personas que piensan que ver los vídeos es simplemente pues quedarse así en pasivo, a ver un poco lo que Claro, me cuentan, ¿no? eso es malgastar un material que es de oro. En los vídeos hay que, vamos, yo lo que hacía era no transcribirlo al 100%, pero cualquier cosa así medianamente importante, es que la apuntaba. Sí, Claro, yo tardaba en un vídeo, a lo mejor si el vídeo era 50 minutos, yo tardaba 1 hora y media en claro, verlo, pero porque lo paraba. claro. Sí, porque lo estabas absorbiendo ahí todo. Claro, yo lo exprimía al máximo. Claro, claro. Sí, yo a veces recuerdo que cuando veía los vídeos yo hacía lo mismo, apuntaba en los márgenes, ¿no? Y a veces apuntaba cosas que estaban en el PDF, luego me daba cuenta que estaba escrito en el PDF, Sí, pero ¿no? ya te está siguiendo, te refuerza. Sí, Tú lo ves arriba, que mi hermano Manuel ha dicho, el procedimiento son 10 días, no confundirlo con tal. Que abajo lo vuelves a ver, ya lo has visto, en ese momento ya lo has visto 2 veces. Y cuando lo vuelves a estudiar, lo vas a volver a ver 2 veces. sí, sí, es verdad, es verdad. Ya Y sé. así se te afianzan un montón de conceptos. Sí, totalmente. Bueno, o sea que la ofimática dentro de lo que cabe, pues ya resignación, ¿no? Y lo llevaste más o menos bien y Claro, pues ya está. claro, claro. Que hay gente que le tiene mucho pánico a la ofimática o hay personas Sí, que piensan que además es es muy un fácil. poco, claro, un poco peñazo, porque además Word, cuando yo estaba viendo el tema de Word, que si no me equivoco lo hacía mi hermano, Sí. cuando yo vi un montón de pestañitas, un montón de... Dentro de la pestaña está ¿cómo era? Comandos o no me acuerdo cómo era. Las diferentes funciones que había dentro de las Los pestañitas. grupos, ¿no? Los grupos, eso, los grupos. Pues digo, sí que sabes, se lo dice mi hermano, pues te lo pueden preguntar. Y digo, madre mía, eso es una locura. Sí. Pero bueno, practicar, cacharreaba mucho con el programa Ujú. y ya, lo que hay que hacer con esos tres temas de informática, es lo que hay que hacer. Sí. Bichear mucho y cacharrear y nada. Sí, Word, Access y Excel, si nunca has visto los programas, no pretendas ir al examen y contestar bien las preguntas. Has tenido que ver los programas y además estudiar la teoría, las dos cosas, Sí, ¿no? Es sí, sí. como, sí, vale. Y bueno, José María, vamos acercándonos ya al momento un poco preexamen, ¿no? El mes o los 2 meses anteriores al examen. ¿Cómo estabas tú ahí en ese punto? ¿Estabas nervioso? ¿Estabas tranquilo? Yo estaba ya casi con ganas de hacerlo. Yo Claro, estaba ya con ganas de volcar lo que sabía y hacerlo. Yo tampoco me pongo muy nervioso. Sí que me puse nervioso la última semana, pero el último mes yo no estaba nervioso. Yo no recuerdo estar nervioso el último mes. Pero ujú, la última semana sí. Obvio. claro. Es obvio también, la última Ujú. semana.
Es normal, sí. Sí, sí. O sea, dormías Pero bien y todo eso el último mes. sí, sí, sí. Además yo salía, o sea, me tenía impuesta la obligación de salir a correr o hacer ejercicio. Sí. Yo pienso que eso es muy importante para despejarte, soltar el cuerpo Ujú. y eso, vamos, me lo tenía puesto como una obligación. Sí, Cada 3 días mínimo, o sea, todos los días salía de casa 1 hora, ya sea a andar o a correr. Y cada 3 días me pegaba una paliza, o sea, un buen ejercicio físico que te descansase, que te reventase bien el cuerpo, por decirlo de alguna manera. sí, que estuvieras tan cansado que no te quedara otra que dormirte. Sí, Y dormir. sí, Eso sí, lo sí, tenía clarísimo. sí. Y no te he preguntado antes, José María, ¿descansabas un día a la semana? Sí, no, o sea, por ejemplo, si el sábado por la tarde me salía algún plan con algún amigo, no Sí. le decía que no, pero el domingo por la mañana me levantaba temprano Ujú. y el domingo otra vez, ¿sabes? Y Vale. si el fin de semana me sale a lo mejor una barbacoa el sábado todo el día en un campo o algo, no le decía que no. Pero eso sí, el domingo por la mañana o a mitad de la mañana me venía o me ponía otra vez. O sea, Sí. no decía el domingo no hago nada. No, o sea, yo sí estaba en casa, Ujú. estaba en el cuarto estudiando. Ujú. Vale, que eras flexible, que si te iba saliendo algún plan interesante te lo permitías, pero Sí, luego al día claro, siguiente. pero un plan de a lo mejor un sábado a las 7 de la tarde o Ujú. un jueves a las 4 de la tarde no iba a ningún lado, ¿sabes? Estaba Ujú. estudiando. Claro, Pero algún plan así de fin de semana a las 7 de la tarde salir, tampoco me iba a quitar mucho tiempo, era a las 7 de la tarde claro. y me ayudaba a despejarme un poco. Sí, Y sí, lo noto. Y el día a lo mejor, que si a lo mejor me pegaba un día entero fuera, se nota mucho. Se nota muchísimo al día siguiente que has descansado y estás como más fresco. sí. Es maravilloso la sensación de tener la mente fresca y de no haber pensado en leyes. Eso es maravilloso. Sí, sí, Se sí. nota muchísimo, se nota muchísimo. No estás embotado ahí todo el rato con la misma ley. Se Sí. nota mucho el descansar. Totalmente. O sea que bueno, mantuviste hábitos bastante saludables porque lo del ejercicio es verdad que hay gente que acaba un poco como dejándolo por el camino, ¿no? La actividad física, el ejercicio o el salir de casa. Hay personas que hacen ejercicio pero dentro de casa no salen y eso también a la hora de de los ciclos del sueño, de los nervios puede influir, ¿no? Entonces hay que salir y hay que hacer deporte, sí. Sí, yo siempre hacía ejercicio. Incluso fueron 2 meses y medio el tema del COVID, de que estuvimos confinados, lo hacía en el jardín o en mi cuarto. Me ponía vídeos de mi gimnasio, que subían vídeos y los hacía. O sea, yo tenía por obligación hacer ejercicio. Sí, claro, por eso también seguramente irías más descansado, dormías bien, todo eso influye mucho. Sí, Claro. sí. Y en el último mes, ya tu frecuencia de exámenes seguían siendo 2, 3 veces por semana o No, aumentaste. no, no, mucho más. Eso, la frecuencia esa que te comenté antes era al principio, pero ya luego cuando tienes más nivel, un día sí, otro no, un día sí, otro no, e incluso a lo mejor muchas veces lo que hacía era, eh, cuando tenía ya mucho nivel, eso ya sí que lo podía hacer a lo mejor en diciembre o por ahí, a falta de un mes y pico del examen, Sí. hacerme uno de auxiliar y uno de gestión En el mismo día, ¿no? el mismo día. Además, seguido, porque los de auxiliar son 30 preguntas Sí. y realmente, como yo ya lo había hecho tantas veces, yo creo que prácticamente todos los exámenes los hice 2 veces. Ujú. Entonces, yo ya había muchos exámenes que lo hacía, bum, 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 y lo hacía en cuartos de hora. Sí. Lo de gestión no, pero entonces por eso los combinaba, por hacer muchas más preguntas todo lo posible, lo Ujú. tenía que hacer. Sí, sí. ¿Y te lo ponías a la hora del examen, a la hora más o menos en la que podía ser el No, examen? yo Ah, hacía los exámenes a la tarde, siempre. vale, claro, Cuando cuando estaba estabas más cansado. cansado, a las 7 y pico por ahí, me digo, venga, me cojo uno de auxiliar y uno de gestión. Claro, claro. O me ponía con los de administrativo, de promoción interna. Ujú. Y sí que hacía con los de administrativo de turno libre, que eran las pruebas más parecidas al día del examen, Ujú. sí que lo hacía por la mañana. Ujú. Es más, una de las cosas que hacía mi hermano cuando se acercó el examen era hacer exámenes en YouTube, en directo, para simular un poco el día del examen. Esos los hice, yo estaba ahí presente. Y si no me equivoco, esos eran por la mañana, creo que lo hizo, al menos uno creo que era por la mañana. Sí, creo que era la mañana de los sábados o de los domingos o algo Claro, así. claro, claro, También, claro. sí, sí, sí. Y eso sí que lo hacía por la mañana. Sí, Pero era algo como ya mucha más seriedad, ¿sabes? De hacer el examen de administrativo turno libre por la mañana para ponerte lo más nervioso y simular lo más parecido al día del examen. sí, totalmente. Sí, sí, hay que irse poniendo Y ya en se nota, condiciones. ¿eh? Yo el primer examen estaba nervioso.
y estaba en mi casa. Sí, a mí me pasó lo mismo. Porque era una prueba en plan, vale, me sale medianamente bien los de auxiliar, los de gestión o lo que sea, pero este es uno de turno libre. A ver si se demuestra que lo sé y la verdad que me salió bien. Claro, que eso también te da seguridad. Claro, eso fue un empujón. El supuesto práctico me salió casi perfecto y la primera parte también bien. Entonces, bueno, fue como, venga, voy bien. Claro. Vamos para adelante. Sí, te vas probando. Los exámenes al final sirven para eso, para ir retándote a ti mismo, por un lado, para motivarte y sacarlos cada vez mejor, pero por otro es como para probar antes de la prueba real que realmente tienes posibilidades, ¿no? Para superar el examen. Claro, y cuando tú empiezas a ver que tienes un nivel bueno, dices, bien, voy bien. Y te empiezas a motivar. Es cuando te empiezas a motivar. Cuando te empiezas a hacer los exámenes y empiezas a ver que ya los procedimientos, los plazos no se te olvidan y ya te lo sabes, es cuando empiezas a subir para arriba. Por lo menos lo que me pasó a mí. Sí, es así, es totalmente así. Ya, además ya le coges la dinámica, ya sabes dónde está el truco en la pregunta. Claro. Porque al principio estás estudiando, claro, lo que me pasaba a mí en la primera vuelta, al principio yo estaba estudiando y digo, bueno, vale, muy bien, este artículo, de aquí ¿qué me van a preguntar? Pero luego haces los exámenes y te fijas que te van a preguntar en si es puede o debe, si es hábiles o naturales. Entonces, eso es lo que te da el hacer exámenes, que luego cuando estudias te fijas en las palabras clave, en las cifras clave. Sí, totalmente. Ya vas como a esos puntos calientes y te fijas mucho más, sí. Claro. Y la semana antes del examen, que has dicho que estabas un poco nervioso, ¿alguna estrategia que tuvieras para intentar rebajar los nervios y poner en perspectiva? Nada, o sea, nada en concreto, era estudiar, pero sí que recuerdo que el examen fue el sábado, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sábado 12 de febrero, sí. La noche antes dormí muy bien, sí, pero porque las 2 noches anteriores no dormí nada. O sea, pero no estaba nervioso por el examen en sí, sino es que soy un poco tonto. O sea, yo me ponía más nervioso a veces por el hecho de duerme, tienes que dormir, tienes que estar descansado para el examen. No estás durmiendo, haces así, son las 1. Las 3, no estás durmiendo, no vas a estar descansado y no vas a poder estar fresco para hacer el examen. Pero no me ponía nervioso por el examen en sí, me ponía más nervioso por el, joder, no estás durmiendo, descansa aunque sean 5 horas. Y me ponía muchas veces nervioso por eso. Bueno, el último examen de químico de aduanas, yo dormí media hora. Y yo fui al examen que me picaban los ojos. Bueno, es verdad que tienes que saber que casi todo el mundo va un poco en esas condiciones. Si no es media hora, la gente no duerme generalmente. Sí, pero yo en los exámenes del KIR dormía bien. Yo no sé por qué me empezó a pasar eso hace poco. Y iba al examen y digo, no está durmiendo, y la noche anterior no dormía. Digamos, con el último examen ese me pasó y la noche del miércoles al jueves y del jueves al viernes en administrativo, yo me acuerdo que dormí fatal, pero fatal. Sí. De la autopresión, ¿no? Que te metes de tienes que dormir, y claro, así sí, no se duerme. Es un agobio. Y ya cuando empiezas a ver el reloj a las 3 y pico, que no estás durmiendo, dices, ya no voy a dormir. Sí. Es horrible, es una sensación horrible. Yo también me como mucho la cabeza en eso y me acomodo demasiado. Pero bueno, cada uno tiene se pone nervioso con una cosa o con otra. Sí, siempre hay algo que te inquieta un poco, ¿no? Antes del examen. Al fin y al cabo, yo creo que es o por una cosa o por la otra te pones nervioso. Sí. O sea, por el sueño, por hacer el examen, no cagarla en una pregunta, lo que sea. Pero yo no estaba, o sea, no tenía en la cabeza a ver si le voy a liar en 3 preguntas y me voy a quedar fuera por eso. Yo no tenía eso en la cabeza, yo tenía lo del sueño, lo de ir descansado al examen, porque considero que es fundamental. Sí, es así. Claro, tú dormiste bien la última noche porque las 2 anteriores no habías dormido, ya a base de agotamiento. No, yo dormí 5 horas y para mí eso fue como 5 días, vamos. Claro, sí. Y claro, el día del examen es muy prontito por la mañana, lo pusieron a las 9, ¿no? ¿Cómo estabas allí cuando estabas con todo el mundo antes de...? No, el día del examen llegué bien. Claro, yo fui con mi hermano y fuimos todo el grupo de Simplifica casi, Manuel también estaba por allí, mis padres, y el día del examen bien, mucha gente, pero claro, o sea, yo también he hecho ya muchas oposiciones, o sea, a mí no me pone nervioso el ver a 800 personas alrededor, todo el mundo con apuntes, hablando, cuchicheando, a mí no me pone ser nervioso, pero porque ya he hecho 3 exámenes del KIR, de aduanas, entonces yo ya estoy en eso más curtido. Pero sí que me pasó que yo llegué a la puerta del examen y te piden el DNI.
Yo hice así con la cartera, abrí la solapa y no tenía el DNI. Entonces, claro, no puede ser. Menos mal que tenía el carnet de conducir. Pero vamos, o sea, imagínate, el sustito inicial del examen fue bueno. Sin el carnet, que yo no sé dónde está, tuve que renovarlo. El DNI no sé dónde está. Así que, sí, despistes de estos que son absurdos, ¿no? Pero que lo más normal del mundo es, antes de ir a un examen de una oposición, ¿tienes el DNI en boli? Sí. Pues yo no me fijé en el DNI. Y menos mal que tenía el carnet de conducir, si no, no sé qué hubiese pasado. O sea, es que hubiese sido una leche, vamos. Bueno, te tuvo que tocar. El universo quería que, de alguna manera, que tú te presentaras al examen. Sí. Menos mal, macho. Pero vaya susto. Y luego, claro, la estrategia de examen, José María, la llevabas ya, imagino, por tu hermano y por todo, establecida, por lo menos los tiempos, ¿no? ¿Qué ibas a dedicar a cada parte o cómo lo llevabas? Yo no tenía tampoco una cifra, es decir, vale, en minuto 40 tienes que haber hecho la primera parte. Yo iba a piñón, pregunta a pregunta. La pregunta que veía un poco, o sea, la que a lo mejor tenías que pensar 2 o 3 segundos, sí que la intentaba resolver. La que tuviese que ver a lo mejor más de pensar, la pasaba para adelante. Y las de, por ejemplo, las de informática, alguna pregunta de Access, que tú lees el enunciado y dices, esto que me estás preguntando, es que pasaba y ni la apuntaba, yo la apuntaba, las que me iba dejando en blanco, las apuntaba en la mesa para luego revisarlas. Había 2 o 3 de Access, creo, que ni las apunté. Digo, es que esto no sé ni lo que me estás preguntando. Claro, claro. Sí, y yo luego, en lo que sí fui al supuesto práctico bastante tranquilo, y yo creo que eso me ayudó mucho, porque yo en el supuesto práctico, cuando empecé a ver el primero y que era fácil, y cuando llegué a la 15 o a la pregunta 16, que creo que llegué a la 16, y digo, vale, me quedo con este supuesto, pero voy a ver el segundo por si acaso. O sea, también muy fácil tiene que ser el segundo como para no quedarme con el primero. Claro que en el segundo supuesto, cuando me vi las 3 o 4 primeras preguntas que eran ya complicadillas, digo, hasta luego. Y me fui para el primero. Me fui para el primero de cabeza. Claro, o sea que una de las cosas, quizás un acierto que tuviste fue esas preguntas en las que había que pensar más, ¿no? Que otras personas se pudieron quedar enredadas intentando averiguar por dónde iba la respuesta. Tú rápidamente fuiste ágil, pasaste y fuiste al supuesto. Yo no me detuve. Claro, yo la primera parte tardé, no sé, 30 y pico minutos, a lo mejor, muy poco. Sí. Yo fui volado. Sí. Yo fui muy, muy rápido. Y la parte de informática sí que no salí muy bien, obviamente, porque era diferente, pero no llegué al supuesto desmotivado, diciendo, vaya paliza, me han pegado en las 30 estas de informática. Yo llegué bien al supuesto y el supuesto, yo cuando hice el supuesto me vine arriba, porque yo sabía que el supuesto me salió bien. Claro. Ya sabías que la primera parte era la que podías dudar un pelín, ¿no? Pero el supuesto estaba hecho, sí. Yo con el supuesto sabía que el supuesto lo tenía bien. Sí. Y lo hubiese tenido mejor si no hubiese... Yo tuve un fallo muy tonto en el supuesto por culpa de un apunte mío, que era sobre un plazo de la suspensión de suministro de... Era un plazo, y era entre 4 y 6 meses. Sí. Yo tenía en mi apuntes, no sé si era 4 y lo tenía en 6, o eran 6 y lo tenía en 4. Porque además me acuerdo, digo, esta es así. Y cuando vi que estaba mal, digo, pues si esto es lo que yo tengo en los apuntes. Y yo me fui a los apuntes y digo, pero si es esto. Me fui a la ley y la tenía mal. Eso a veces pasa, ¿eh? Ese tipo de cosas. Lo tenía mal en mi apunte. Si no tuviese tenido una más. Pero bueno, es lo que tú dices, son las cosas que pasan en una posición, son muchas cosas. Y si un día no estás atento en apuntar un plazo y en vez de 4 pones un 6, se te queda el 6 es ahí y luego ya te lo estudias como 6 meses, no como 4. Sí. Te fastidias. Por transcribir a veces, ¿no? La información, cuando la transcribes, a veces siempre hay algún pequeño error por ahí que no acabas de... Claro. Pero bueno, son males menores porque el resto estaba bien, o sea que sí. Yo también tenía muy claro, por ejemplo, hablando de transcripción, en el examen, escribir directamente en la plantilla de respuestas. No hacer transcripciones, o sea, escribir en el formulario y luego volver a pasarlo, sino escribir directamente, porque eso yo creo que te hace perder tiempo y luego hay mucha gente, yo porque tengo llamadas telefónicas en Simplifica, que hay gente que se equivoca luego, que a lo mejor tenía marca la B y luego marca la C y eso te puede liar una faena buena. Y yo marcaba directamente el examen. Yo respondía directamente. Si la tenía muy clara, iba directamente al o sea, lo de la tablilla esa
Sí, a la plantilla definitiva de respuestas, que es la que entra en la máquina y se corrige, sí, sí, sí. Y Jolín. taché solo una, solo cambié una. Ujú. Es una estrategia interesante, eso no lo había oído nunca, por eso me quedaba así pensativa, porque Sí, pues yo marcaba directamente vamos, salvo las que tenía así dudosas, ujú. que las redondeaba para luego revisarlas, las que estaba seguro, las marcaba. Directamente, vale. Para las personas que nos estén viendo y digan estos de qué están hablando, es que tenemos dos hojas de exámenes, la hoja, bueno, dos hojas donde podemos escribir, digamos, ¿no? Tenemos una hoja que es la hoja del examen, donde podemos hacer tachones, escribir cualquier cosa, ponernos flechitas, símbolos, lo que queramos, y otra hoja que es la plantilla definitiva de respuestas, que es la que se corrige y la que corrige la máquina, y ahí es donde tenemos que plasmar las respuestas de una manera determinada que se dice en el examen, y ahí no se pueden hacer ningún otro tipo de anotaciones, tachones ni nada por el estilo, ¿no? Y José María está diciendo que él, en vez de primero coger la hoja de examen y responderla, hacer un circulito, por ejemplo, en la respuesta, ¿no? Y luego irse a la plantilla definitiva y transcribir la respuesta correcta, pues iba directamente, si la tenía segura, y en vez de andar haciendo circulitos en la hoja del examen, se iba directamente plantilla definitiva, pum, y lo ponía, ¿no? Y así se Sí. evitaba perder el tiempo. Y las que tenía dudosas, yo por lo menos lo hacía en una mesa larga de madera, Sí. apuntaba con un lápiz la pregunta 35 y la ponía en la mesa. Para la segunda vuelta irme directamente a esa y responderla. Sí, eso también Pero es estrategia curiosa, ¿no? La gente ahí en el examen escribiendo en la mesa. claro, yo tenía, por tener la silla como arriba, una filita de las preguntas que me faltaban y luego las iba tachando. Sí, sí, sí. Está bien eso, sí. Y luego saliste del examen, claro, como terminas con el supuesto, imagino que la sensación en general fue buena, ¿no? Cuando terminaste el examen. Claro, yo salí diciendo, vale, supuesto casi que me puedo olvidar porque lo tengo bien. O sea, no me tengo que preocupar. Pero en la primera parte yo sabía que iba a estar ahí. Ujú. Y Yo era, salí contento del examen, pero claro, yo sabía que era un examen que la gente no fue excesivamente, saber, difícil, pero que salvo la parte informática, yo sabía que iba a estar ahí, ujú, que si entraba iba a estar por poco y si me quedaba iba a ser por poco. ujú. Y así ha sido, al ¿Y cómo final. llevaste la incertidumbre? Porque claro, la gente se piensa, haces el examen y tiqui tiqui, pero no, haces el examen y te quedan un montón de meses de estar sufriendo en realidad con esa incertidumbre de ¿qué hago? Yo ahora seré funcionario, no seré funcionario, si no soy funcionario, ¿cuál es la opción B? ¿Cómo lo No, o llevas? sea, yo realmente lo llevé mal, pero lo llevé mal porque yo esa misma mañana me volví con mi hermano y estuvimos mirando el examen para que luego Simplifica subió una plantilla de respuestas provisional y estuvimos mirando el examen. Cuando yo vi mi nota provisional, o sea, yo sabía que tenía, si no me equivoco, un 6,9. Ujú. Pero yo vi en el examen que tuve 3 o 4 fallos muy tontos, muy tontos. Y eso me pegó a mí un leñazo muy... O sea, yo lo pasé muy mal esa semana. Ujú. Todo el rato, rucu, por qué he puesto esto aquí, por cómo he fallado en esto, si esto lo sé. Eh, no sé, por ejemplo, es que no sé si lo he comentado antes. Había una pregunta que era clasificación del contratista en Ujú. contrato de obra. Es una cosa que te preguntan, que eso en la clasificación del contratista en los contratos de obra es siempre obligatorio. Yo en el examen vi clasificación del contratista y me fui directamente a la opción sí, es obligatoria, pero te la preguntaban de los contratos de suministro, que no es obligatoria, no sé qué. Ahí Entonces, yo estaba en la esa trampa. pinché y digo, esta no puedo fallarla porque es que eso me lo sé. Entonces tuve 3 o 4 así, muy gordas, muy fallos muy gordos. Digo, joder, es que en vez de un 6,9, si hubiese tenido estos 3 fallos por aciertos, seguro que estoy dentro. Claro. Y yo me veía fuera. Yo por eso me lo pasé mal la primera semana asimilando el hecho de que me iba a quedar fuera por eso. Y Ujú. yo estaba convencido que me iba a quedar fuera. Ujú. Y yo no estuve nervioso en el sentido de a ver si salen ya las plantillas y estoy dentro. Yo estaba en mi cabeza que me quedaba fuera. Fíjate, sí, es Yo, que la cabeza te juega unas malas pasadas a yo, veces. yo estaba convencidísimo que estaba fuera. Y mi hermano me decía, puedes entrar porque la informática no te ha salido del mal del todo y luego es un examen que ha sido complicado, que bueno, que la parte informática mucha gente Mm. es el talón de Aquiles y que hay que esperar, que hay que esperar. Y bueno, al final me llevó una sorpresa que o sea, yo es que no lo tenía en la cabeza, yo tenía descartado. Yo estaba pensando que el año que viene me tengo que presentar al examen. Fíjate. Yo ya estaba concienciado que no conseguía plaza.
Y claro, luego de repente salen las listas provisionales de aprobados, te ves ahí, bueno, no, primero salieron las notas de corte, ¿no? Y ahí en las notas Claro, de corte es cuando ya ves estoy dentro, ¿no? Y ahí, claro, salió una nota de corte. claro, Y yo tuve un poco de suerte porque de las 3 que anularon, las tenía mal. La ahí, primera de reserva la tenía bien, pero también la anularon. Entonces cambiaron 3 mal por una bien, una mal y una en blanco. Y eso a mí me benefició. Pasé de un 6,9 a un 7,15 o por ahí. Esperamos que subí un poco. claro, Y entonces a es- mí eso me... Una suerte. A claro. ver, se me apareció un poco la Virgen y mira, Sí, las es que oposiciones son como un 99% de esfuerzo, estas oposiciones, y un 1% de suerte o un 2% de suerte, ¿no? Y he ahí, tenido suerte. Aunque lo digo, yo en eso a mí me han beneficiado esas 3 anuladas. sí, 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 Pero, es verdad, sí. y nada, muy bien. O sea, yo Claro, me acuerdo que me lo dijo mi hermano, me llamó por teléfono y sí. me dice, José, rápido, métete en la página web. Me hizo, es un poco mamoncete, me hizo la broma de que había una especie de como de problema en la página. Claro, yo me fui rápido a la página, me conectó el Zoom y me puso las notas mínimas. ¿Tú qué tenías? Y digo, ¿esto qué? ¿Han salido las notas? Y me salió la relación definitiva no, la relación provisional de gente aspirantes que han superado el proceso. Y yo salí ahí y me quedo, ¿entonces qué? ¿Estoy dentro? Y sí, sí. Y digo, guau. O Ahí sea, es ya, que no me lo esperaba. O sea, fue de pensar a que me iba a tener que presentar al siguiente examen, a verme dentro, claro, es que pues es una imagínate. diferencia a nivel mental, a nivel corporal, ya lo puedes celebrar, lo puedes gritar a los cuatro vientos, es que es otra Sí, cosa, sí, sí. claro. ¿Y lo celebraste, José? No, porque estaba confinado con COVID. Ay, te tocó justo. Bueno, pero se llevó No, mejor, lo imagino. cambio, lo cambio. O sea, si hace falta pasar otro COVID para otra posición, lo paso, no hace falta, vamos, no hay ningún problema. Sí, porque Pero bueno, es ya un estaba COVID con aquí. alegría. Sí, sí, además tampoco fue un COVID flojito, 2 días de fiebre y punto. Pero sí, yo lo pasé aquí encerrado en la casa aquí que tenemos en Cádiz y, y bien, o sea, yo que tampoco me volví muy loco. Cuando salió la nota, dije, ah, bien, guay. Yo creo que estaría todavía pasando el COVID y no estaría bien de la cabeza o algo, porque vamos, Estabas todavía un poco flojo, ¿no? Como para asimilar. yo creo que estaría un poco malo de la cabeza ahí. Sí. Pero tampoco me puse de esto a pegar gritos ni nada, entonces, bien. O sea, también que yo soy un poco miedoso, entonces, hasta que no vea yo en el BOE la publicación que ha salido hoy, o sea, no me quería hacer muchas ilusiones porque digo, a ver si va a pasar algo raro, a ver si va a haber una impugnación. Y como estaba un poco en el borde, en el límite, digo, Sí. a ver si va a resultar que van a cambiar una por otra y me van a fastidiar y me voy a quedar fuera por eso. Y Ya. luego también, como había un exceso de 16 aprobados, Mm. había más aprobados que plazas. Y digo, esto, o sea, ¿esto por qué es? A ver si va a haber aquí algún cambio. Entonces, en eso estaba todavía un poco con cautela. Es Pero vamos, normal. obviamente, un poco, o sea, es normal. O sea, yo también llego un poco al extremo de demasiado miedoso, pero bueno, que estaban esas dos cositas por ahí. Digo, Sí. primero que sea definitivo y luego a ver por qué hay aquí 16 de más. Porque Ujú. yo creo que eso no ha pasado nunca. No, esa la primera vez que pasaba y estábamos todos extrañadísimos, ¿no? Pero Ah, bueno, claro. a ver, está claro que las personas que estaban ahí, justo las últimas, pues ha habido un desempate y ya no están, ¿no? Ujú. Pero tú justo has entrado, estás en la definitiva, ya sí que sí, ahora, bueno, en breves verás tu nombre en el BOE y ya, eso ya, vamos, más seguro que eso imposible, ¿no? Eso no me lo dicen. Eso ya no te lo quita nadie, está claro. Y bueno, ¿y has pensado más o menos qué sitio te gustaría así para empezar? ¿Alguna preferencia de organismo, de A ministerios? ver, a mí por lo que estaba comentando antes de químico de aduanas, si pudiese ser en una OPI, organismo público de investigación, Ujú. primero una cosa que me va a gustar y luego, como quien dice, tener la cabeza ya por ahí, Claro, ¿sabes? claro, Eso sí, sería lo ideal. sí. Pero estoy en la zona baja de la lista, entonces yo sé que tampoco voy a tener mucha elección, no voy a ser el número 20, ¿sabes? Como creo que nuestro compañero Juan. Juanma el 21, sí, creo, sí, Claro, sí, es una pedazo de sí, nota. sí. Pero si pudiese elegir, obviamente, eso, Ujú. en un organismo público de investigación, algo relacionado con el mundo de las ciencias, pero Claro. bueno, que me adapto a lo que sé. Sí, sí, que al final es, Tampoco, bueno, ojalá, ¿no? Que se pueda coger plaza por ahí, porque tampoco creo que sea algo muy disputado entre la gente.
Sí, o sea, mi hermano me lo dijo, que mi hermano cuando salió hizo su elección de plazas, creo que me dijo que había unas cuantas plazas de OPIs, Claro. pero claro, ya no sé si van a salir este año. Claro, es lo que Ya, eso es lo que mucha gente nos pregunta, ¿y dónde están los destinos? Y decimos, bueno, es que los destinos cada año son diferentes, entonces hay claro, un poco, claro, sí. hay que esperar, para eso hay que esperar, ahora no sé cuándo saldrán, pero hay que esperar. Sí, pues sí. Bueno, José María, pues hemos hecho un recorrido por toda tu preparación. Yo creo que en general se podría decir que fue una preparación bastante estable dentro de lo que cabe, ¿no? Como que te mantuviste mucho pues con esa disciplina de estudio durante todo el tiempo. A nivel psicológico, aunque al principio costó tomar un poco la decisión de pasar al administrativo, también parece que estuviste bastante estable. Y ahora, pues bueno, también incluso cuando te dijeron que estabas dentro, pues también alegría, pero bueno, pues una alegría de decir, ahora hay que seguir currando, ¿no? Y hay que seguir trabajando para conseguir el puesto que realmente quiero, ¿no? Así que Sí, sí, sí. es un comienzo que luego te va a Sí, llevar no, a... claro, yo tengo claro que voy a tener que, o sea, si quiero llegar a donde quiero llegar, que es algún organismo público de investigación, lo que he dicho, Sí, tendré que estudiar más. O sea, no como otra gente que a lo mejor dice, yo ya no estudio más en toda la vida, claro. una vez que salga la posición. Yo sé que tendré que estudiar más y, bueno, es lo que quiero, vaya. Pues Si lo, sí, voy a- pues sí, si lo quiero, además lo tengo que hacer. es así. Y con esa estabilidad también de un puesto fijo, pues Claro, ya no es lo mismo. Ya no, vas a... Yo, que el próximo examen que haga, que es mucho más tranquilo, seguro, claro. porque sé que tengo lo que tengo ya. Eso es, eso es. Pues sí. Pues bueno, pues para la gente, pues ya habéis conocido la historia de José María, que era el que quedaba, porque sí que salió la historia de Juanma, ¿no? La historia de Miguel está también en YouTube, pues faltaba la historia de José María. Y nada, pues desearte muchísima suerte ahora en la elección de los destinos, que Muchas te pueda gracias. tocar pues en un organismo de investigación y animar a toda la gente, pues que como José María o como es mi caso también, que venimos de otros ámbitos profesionales, pues si por lo que sea vuestras oposiciones, las que realmente os interesan, veis que es imposible o muy difícil acceder por ahí, pues que sepáis que hay otras vías de acceso, como es la administración del Estado, y poquito a poco de ahí ir promocionando e ir virando, ¿no? hacia donde queréis. Así que nada, José María, pues un placer. Os atenderá Bueno, cuando llaméis o cuando escribáis un email. ahí Y estaré. pues nada, pues nos vemos pronto, José María. Muchas gracias por la Bueno, muchas entrevista. gracias a ti, Nuria. Un besito. Venga, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.